para este sábado. Porque ya les voy a pasar otro práctico. Bien, entonces resolvamos este circuito por el método de voltajes de nodos. Aparentemente hay error aquí, seguro que hay error, ¿no? Porque no puede ser esa fuente de 10 voltios. Tendría que ser 10 amperes. Ah, perdón, estoy en otra página. Estoy aquí. Entonces, esto lo voy a mover. Ya. Decía de la fuente, esta del medio, 10 voltios. Debe haber algún error en el texto. Tendría que ser 10 amperes, ¿no? Es una fuente de corriente. Las otras dos fuentes que también son de corriente son dependientes, ¿no? Ambas dependientes de voltaje. ¿Cierto? Esta fuente genera 0.02 veces el voltaje V1, que es el que está marcado aquí en la resistencia de 5. Y la otra fuente, 0.2 veces el voltaje V3. Al revés, ¿no? V3 es el que está en la de 5 y V1 en la de 2. Muy difuso. A ver si puedo ampliar, no hay mucho espacio. Bueno, ya sabemos que la fuente es de 10 amperes y no de 10 voltios, ¿sí? Lo voy a volver a escribir ahí. Listo. Entonces, primer paso, identificar nodos. Tengo aquí 1, 2, 3 nodos. Y con este 4. No, sin duda, ese tendría que ser el nodo de referencia porque están 3 fuentes conectadas a él. Entonces a este lo voy a llamar 0. Y los otros son incógnitas, que se llamen
Para no confundir con B1 y B3, los voy a llamar BX, BY y BZ. Bien, entonces escribimos ecuaciones de suma de corrientes en el nodo X, Y y Z. En el nodo X tengo 3 ramas, ¿sí? Esta rama tiene resistencia, entonces decimos que la corriente sale del nodo, lo mismo que en la rama de la resistencia de 3 ohmios, en tanto que la tercera, como tiene fuente de corriente, esta define ya el sentido de la corriente entrando al nodo. Por lo tanto, tengo 3 corrientes, 2 van a ser positivas, una negativa porque entra al nodo. Las corrientes en las resistencias las voy a describir como la diferencia de potencial dividida entre las resistencias, ¿sí? La corriente que va por la resistencia de 5 queda como B1, no, BX, ¿no? BX menos BZ dividido 5. La resistencia de 3 tengo BX menos BY dividido 3. Y negativa la corriente de la fuente. Esa es 0.02 de B1. Bien, la suma de esas 3 corrientes debe ser 0. Lo mismo hacemos con el nodo Y. También tengo 3 ramas. 2 son resistencias, las corrientes salen. Una es fuente de corriente, está definido ya el sentido, entra al nodo. Voy anotando las corrientes. En la resistencia de 3, la diferencia de potencial, BY menos BX, dividido 3. La resistencia de 2, BY menos BZ sobre 2. Y negativa la corriente de la fuente de 10 amperes. Bien. Finalmente en el nodo Z. Nodo Z también tiene 3 corrientes. 2 son resistencias. Las corrientes salen. Una es fuente de corriente. Esa entra al nodo. Voy anotando cada una de ellas. En la resistencia de 5, BZ menos BX, ¿no? De donde sale a donde llega. Dividido 5. En la resistencia de 2, BZ menos BY dividido 2. Y negativa
la corriente de la fuente, ¿no? Como es una fuente dependiente, la trato exactamente lo mismo que una fuente independiente. Y con eso cierro la suma igualando a 0. Tenemos entonces 3 ecuaciones, pero han aparecido, además de las 3 incógnitas, 2 más. ¿Sí? B1 y B3. Entonces necesito 2 ecuaciones auxiliares que describan esos 2 voltajes. B1 es este voltaje, viene a ser la diferencia de potencial entre Bz, ¿sí?, que está asociado al polo positivo, y By, que está asociado al negativo, ¿no? La referencia positiva está con Bz, la referencia negativa con By. Entonces se describe B1 como Bz menos By. Y B3 es el voltaje en la resistencia de 5, ¿cierto? Su referencia positiva está con Bz y la negativa con Bx. Entonces será Bz menos Bx. ¿De acuerdo? Con eso ya tengo 5 ecuaciones, 5 incógnitas. Puedo fácilmente reducir a 3 incógnitas sustituyendo B1 y B3 en las ecuaciones de los nodos X y Z. ¿Cierto? Entonces podría reemplazar B1 por Bz menos By en esta ecuación. Al mismo tiempo voy a multiplicar por 15, ¿cierto? Así quito los denominadores. Entonces, multiplicando por 15 tendría 3Bx menos 3Bz más 5Bx menos 5By menos 15 por 0.02. Eso es 0.3, ¿cierto? .3 y en lugar de B1 pongo Bz menos By. Menos por menos más 0.3 By.
Y eso es 0. ¿Estamos de acuerdo? El mismo trato le voy a realizar a la ecuación del nodo y. Simplemente multiplico por 6. Eso me da 2by menos 2bx más 3by menos 3bz menos 60. ¿Sí? Igual 0. Y en la ecuación del nodo z multiplico por 10, al tiempo que voy a sustituir b3 por bz menos bx. Entonces tengo 2bz menos 2bx más 5bz menos 5by menos 2 por b3, ¿cierto? Pero en lugar de b3 pongo bz menos bx. 2bz menos por menos más 2bx. Y eso es 0. Bueno, reduzco la primera ecuación. Para bx tengo 3 y 5, 8, no hay más. By tiene menos 5 y más 0,3. Menos 4.7, ¿sí? Y bz menos 3 y menos 0,3. Esto es 0. En la segunda ecuación, bx tiene menos 2. By 2 más 3, 5. Y bz menos 3. Igual a 60. En la tercera, bx se cancela, ¿sí? Menos 2 más 2, 0. By tiene, ¿qué tiene? Menos 5 solamente. Y bz más 2 más 5 son 7 menos 2, 5. Y esto es 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, z se lo pone, se queda 5.
X con X. ¿Está bien? Entonces, de la tercera ecuación, ahora les pondré números. En la ecuación 3, puedo ver que BY es igual a BZ, ¿cierto? Entonces podría cambiar BZ por BY. Con eso se reducirían las ecuaciones 1 y 2 a ecuaciones de 2 por 2, ¿sí? Reemplazo este 3 en 1 y me queda 8 de X y menos 8 de Y, ¿cierto? Igual a 0. Igual a 0. ¿Está bien? Lo mismo en la ecuación 2. 3 en 2. Y en lugar de BZ pongo BY. Eso me da menos 2 de X y 5 menos 3, 2 BY. Igual a 60. ¿Estamos bien? Ingeniero, buenos días, disculpe, estoy muy confundida en la operación. Hace rato dijo 5 menos 3 y nos dio 2. ¿De dónde lo sacó? Disculpe. 5 menos 3 igual a 2 en la ecuación 2. Es que estoy reemplazando esto, ¿no? Y en lugar de BZ pongo BY. Entonces tengo menos 3 BY. Menos 3 y aquí tengo más 2 BY. Eso, perdón, más 5 BY. 5 menos 3, 2. El problema es que son inconsistentes, ¿no? Tal vez era nomás 10 voltios esa fuente. Sí, fíjense que si multiplico por 4 la ecuación, esta que se llama 4 y esta otra 5, ¿no? Si la ecuación 4, la ecuación 5 la multiplico por 4, tengo menos 8, se cancelaría de X al sumar con la ecuación 4 y lo mismo le pasa a B y E. Entonces me queda 0 igual a 60, ¿no? ¿Cierto?
Entonces hay algo que está mal en el circuito. Lo que yo creo es que ese error que traté de enmendar era al revés. Debí pensar que la fuente es de voltaje. No, debe ser 10 voltios, tal vez positivo o negativo. Esto estaba bien. Lo que hay que corregir es esto. Quizás ahí está el problema, ¿no? Bueno, nos ha servido para obtener el modelo matemático, por lo menos, aunque hay alguna inconsistencia en el circuito. Ya, eso lo podríamos revisar después. Este otro creo que está mejor. Y queremos resolver por mallas. Fíjense que el circuito tiene dos fuentes de corriente. Eso significa que una malla ya está resuelta, ¿sí? La fuente de 1 ampere es fuente única en esa malla. Entonces la corriente de esta malla es 1 ampere. La otra fuente, la de 8 amperes, es común a dos mallas. Eso significa que debo crear una supermalla, ¿no? Entonces hay una corriente aquí, la voy a poner en sentido horario, y otra corriente aquí también en sentido horario. Y voy a tratar esa supermalla con una sola incógnita. Esta es la supermalla, ¿no? Bueno, dibujé muy bien. Entonces la voy a tratar con una sola incógnita. Puedo elegir la de la malla superior o la de la inferior. Como la corriente de la malla inferior, esta corriente coincide en sentido con la fuente, entonces voy a decir que esa sea la incógnita. Y la voy a llamar X. Bien, entonces la otra corriente, la corriente de la otra malla, la voy a escribir referida a esta a través de la corriente de la fuente. Entonces diré que es IX menos 8. ¿De acuerdo? Entonces solamente tengo que escribir ecuación de la supermalla. ¿No? Porque la otra malla ya está resuelta. Y solo
me ocupo de la ecuación de la supermalla. Entonces voy a seguir esa malla en el sentido horario. Empezaré aquí, en este nodo, y me desplazo en ese sentido, ¿no? En el sentido horario. El primer elemento que encuentro es la fuente de voltaje. Es una fuente dependiente, pero la voy a tratar como independiente. Entonces observo el primer polo que encuentro, es negativo, y ese signo es el que voy a anotar. Menos 2 de X. Sigo el desplazamiento, ahora toca la resistencia de 2. El voltaje en esa resistencia es el producto de la resistencia, que es 2, por la intensidad, que es IX. Enseguida está la resistencia de 5. Esta resistencia es común a 2 mallas. Entonces el voltaje en ella tiene 2 componentes. Uno provocado por IX, que va de abajo para arriba. Entonces es positivo. Y el otro está provocado por la corriente de la otra malla, que es 1 ampere, ¿cierto? Como va de arriba para abajo, polariza más arriba, menos abajo. Yo estoy siguiendo el sentido horario, entonces encuentro el signo menos primero, ¿sí? Por eso anoto menos 5 por 1, que es la corriente de esa malla. Enseguida está la resistencia de 8. En ella tengo también 2 corrientes, porque es una resistencia común a 2 mallas. La corriente de la malla superior es IX menos 8. Positiva porque va de derecha a izquierda. Y negativa la corriente de la otra malla, que es 1 ampere. No, con eso ya llegué al origen y la suma debe ser 0. Esta ecuación veo que tiene una nueva incógnita. La incógnita es Vx. Vx es el voltaje que controla a la fuente dependiente y está ubicado en la resistencia de 5 con esa referencia, ¿no? Positivo arriba, negativo abajo. Entonces, necesito de una ecuación auxiliar. Esta ecuación es la que describe ese voltaje. El voltaje de X lo puedo describir como el producto resistencia por intensidad, ¿sí? Como hay 2 corrientes circulando por esa resistencia, voy a poner la diferencia de las 2, ¿sí? Por el sentido de las corrientes. Positiva es la corriente que genera la fuente de 1 ampere, porque va de arriba para abajo, coincide con la referencia que tengo de Vx, entonces va 5 por 1, y negativa porque va de abajo para arriba la corriente IX, y al entrar, ¿cierto? Al entrar va a poner positivo. Negativo al salir, y ese negativo está contrario a la referencia. Entonces será 5
y X negativo. ¿No? Con este valor de Bx podría pasar a la otra ecuación y sustituir Bx. Al mismo tiempo voy a simplificar un poco. Tengo menos 2 y en lugar de Bx pongo 5, ¿no? Esto de acá. 5 menos 5 y X. Más. ¿Y ahora cuántos IX tengo? 2 más 5, 7 más 8, 15, ¿sí? Independientes hay menos 5, ¿sí? Aquí hay un 8 por 8, 64 menos más 5 sería menos 69 y menos 8. 69 y 8 son 77, ¿sí? Aquí otra vez tengo que reducir, voy a tener menos 2, menos 5, son más 10 y X, eso me daría 25, que ya puedo partirlo así, ¿no? 25. Y el término independiente aquí se incrementa en 10, ¿sí? Menos 2 por 5 son menos 10, menos 77 hace menos 87, que va a cambiar al otro miembro y se hace más 87. ¿Estamos bien? $3.48. Ingeniero, yo tengo una dudita en la supermalla, o yo estoy entendiendo mal, porque en la malla donde está IX, yo lo veo que como está en sentido horario, en la resistencia 5 sería para mí negativo, y aquí usted le puso positivo. ¿Por qué? Porque positivo 5 más IX en sentido horario veo que entra por negativo. A ver, volvemos a esto. Voy a dibujarla otra vez aquí, la resistencia de 5, ¿ya? En esa resistencia tengo dos corrientes, ¿sí? La corriente IX, fíjese que va en sentido horario y por lo tanto pasa por la resistencia de 5 de abajo para arriba. ¿Cierto? Esa es la corriente IX. En cambio, la corriente de la otra fuente, que es la corriente de la malla a la que también pertenece esta resistencia, va en sentido horario y por lo tanto circula de arriba para abajo. Al circular de arriba para abajo polariza más, menos, ¿sí? Más por donde entra, menos por donde sale. Esa otra referencia que aquí aparece como Bx es simplemente cómo está designado el voltaje de control, no tiene nada que ver con las corrientes. ¿Bien?
Entonces, yo estoy desplazándome en el sentido horario, recolectando voltajes. Cuando voy a pasar por la resistencia de 5, lo hago de abajo para arriba, ¿cierto? Entonces, debo observar los signos que encuentro primero. Positivo para IX, ¿no? 5 y X positivo. Y negativo, porque tomo el primer signo siempre, negativo 5 por 1. ¿Sí? ¿Esa era su duda? Sí, ingeniero, esa era lo que pasa, que se ve que me estaba confundiendo. Gracias. Entonces no considere estos signos, ¿no? Porque ese es nada más la referencia de polaridad para el voltaje de X. Tal vez como una forma de seguir los signos, podrían considerar de esta manera: siempre poner todas las corrientes en un solo sentido, como hice aquí, todas en sentido horario. Y cuando estoy siguiendo, como en este caso, la supermalla, y la supermalla tiene la corriente IX como corriente incógnita de ella, entonces todos los términos donde aparezca IX son positivos y negativos los que generan las corrientes de las mallas adyacentes. ¿Ya? Entonces, aquí eso es lo que hicimos. Positivo para IX, negativo para la otra corriente. En la resistencia de 8, lo propio, ¿no? Positivo el término donde está IX y negativo el de la otra malla. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya tengo IX 3.48 amperes. No, eso debería permitirme resolver todo el circuito. Tal vez puedo hacerlo aquí. ¿No? Con solo esa respuesta que hemos encontrado, el voltaje, la corriente de la malla X, deberíamos poder encontrar toda la solución, ¿sí? Y X circula únicamente por la resistencia de 2. Entonces ahí no hay duda de que la corriente en esta rama es 3.48 amperes. En la otra rama, en la otra malla, tengo IX menos 8, ¿sí? IX menos 8 es negativo. Me daría menos
4.52, ¿estoy bien? Negativo quiere decir signo contrario. Entonces aquí la corriente es en ese sentido. Su intensidad 4.52 amperes. Bien. Ahora, para encontrar la corriente en la resistencia de 5, me voy al nodo este, en el que ya conozco una corriente y otra, ¿cierto? A ese nodo entran 3.48 amperes, sale 1 ampere. Entonces, para que la suma sea 0, debe circular una corriente de abajo para arriba, ¿cierto? Igual a la diferencia de 3.48 menos 1. Eso es 2.48 amperes. Lo mismo podría ser para la resistencia de 8. En ella tengo una corriente que entra a este nodo, también entra 1 ampere, por lo tanto debe salir una corriente igual a la suma de las dos. 1 más 4.52, eso hace 5.52. No, fíjense que 5.52 entra a este nodo, también entra 2.48, la suma de lo que entra es 8 y salen 8, ¿sí? Entonces estamos totalmente de acuerdo con la ley de Kirchhoff de corriente. Para los voltajes simplemente hay que multiplicar resistencia por intensidad. Entonces en la resistencia de 2 tengo más menos como 6.96, ¿sí? Voltios. Bueno, completen ustedes, no hay más que multiplicar resistencia por intensidad. A lo que podríamos hacer para completar el ejercicio y verificar el resultado es resolverlo por el método de los voltajes de nodos. ¿Sí? Bx sería multiplicar la resistencia por la corriente de 248, ¿no, ingeniero? Sí, sí, cierto. Pero negativo, ¿no? Porque fíjese que la corriente va de abajo para arriba. O sea que si yo quiero escribir o calcular Bx, voy a partirlo esto así. Dx sería menos 5 por 2.48, ¿no? ¿Por qué menos? Porque la corriente está determinada que va de abajo para arriba. Entonces está opuesto a la referencia que teníamos para Dx, ¿no? Entonces el voltaje, esto es 10, 12, ¿no? Menos 12.4.
Sí, está bien. 12.4 voltios. Bien. Y para calcular el voltaje de la fuente de arriba, ¿también multiplicamos por negativo? Claro, claro. O sea, la fuente dependiente, como el voltaje de control es negativo, entonces tiene polaridad opuesta, ¿no? El voltaje de esa fuente es 2 por 12, 24.8, ¿no? Pues el voltaje de la fuente en realidad es menos 24.8. ¿Sí? ¿No? El menos está indicando que la polaridad marcada ahí, positivo a la derecha, es inversa. Ingeniero, disculpe, me confundí. ¿Dónde salió el 24,8? Hemos encontrado Bx, ¿eh? Bx es la referencia para el control de la fuente dependiente. Bx, debido a que la corriente que circula por la resistencia de 5 va de abajo para arriba, es negativo. Lo encontramos multiplicando resistencia por intensidad. 5 por 2, 48, nos da menos 12.4 voltios. ¿Sí? Menos porque está invertida la polaridad. La corriente va de abajo para arriba, entonces polarizaría contrario a la referencia que tenemos. Al ser Bx negativo y la fuente dependiente es 2 por Bx, ¿no? Multiplicando 2 por menos 12 me da menos 24. ¿Sí? Ese voltaje es el voltaje que proporciona esa fuente. Como es una fuente dependiente, depende de cómo es el voltaje Bx, que es su control. Si Bx es negativo, el voltaje de la fuente también va a ser negativo, ¿no? Entonces, voltaje negativo en la fuente significaría que la polaridad que está marcada en ella está invertida. Bueno, posiblemente para otra condición, ya sea de las fuentes esas de 1 y 8 amperes que son independientes, el voltaje de X podría llegar a ser positivo, ¿sí? En ese caso, el voltaje de la fuente dependiente también sería positivo. O sea, siempre las fuentes dependientes, tanto de corriente como de voltaje, dependen no solo del valor de la variable de control, sino también del sentido o la polaridad de esta. Bien, entonces les proponía comparar resultado resolviendo este mismo circuito por nodos. Vamos a hacerlo aquí.
Entonces, para resolver por nodos, el primer paso que tengo que dar es identificar los nodos. Ok, me queda más cómodo. Identifiquemos nodos. Aquí tengo un nodo, 2, 3 y 4, ¿cierto? Puedo elegir cualquiera de esos 4 como nodo de referencia. Bien, me voy a quedar con el nodo de abajo, por tradición simplemente. Además de que tiene una fuente, todos los otros también la tienen, así que no hay mucho que discutir para elegir, excepto tal vez el pensar que es mejor que tenga una fuente de voltaje en un extremo, ¿sí? Y ese sería el caso de cualquiera de estos dos nodos. Bien, pero no va a influir en nada en el resultado. Una ventaja que obtenemos de elegir este nodo que he marcado como nodo de referencia es que la referencia o el control de la fuente de X podría ser, de hecho, una incógnita, ¿no? Si este nodo es 0, Bx es el voltaje de este nodo, ¿cierto? Entonces ya no voy a necesitar de ecuación auxiliar. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces yo directamente a este nodo le asigno la incógnita de X. ¿No? Yo tengo Bx en el extremo superior y 0 en el inferior. Entonces el voltaje de referencia, el voltaje de control está entre este nodo X y el nodo 0. Y si le llamo Bx, ya tengo marcado el nodo de control como incógnita del circuito, ¿cierto? Del modelo. Eso me facilita porque ya no tengo que escribir ecuación auxiliar. Bien. Entonces me quedarían, además de ese nodo que ya marqué como incógnita, 2 nodos más, ¿sí? Pero entre ellos hay una fuente de voltaje. Entonces solo a uno de ellos lo voy a considerar incógnita y el otro lo voy a marcar referido a este, haciendo un supernodo, ¿no? Entonces a este nodo de la izquierda lo puedo llamar de el otro, como tiene una fuente de voltaje en medio, sería 2Bx más que By. Entonces, el voltaje de este nodo, voy a llamarlo By más 2Bx. ¿Sí? Y entre los dos estoy formando un supernodo. ¿De acuerdo? Entonces me queda ahora ya escribir las ecuaciones tanto del nodo X como del supernodo.
¿Alguna duda hasta ahí? Bien, pasamos a escribir la ecuación del nodo X. Tiene 3 ramas, 2 son resistencias, las corrientes salen. La otra es una fuente de corriente que ya está definido que también sale del nodo. Entonces, todos los términos son positivos. Nodo X. La corriente de la izquierda, la que va por la resistencia de 8, la anoto como Bx menos By dividido 8, ¿sí? De donde sale a donde llega. Ese es el sentido que le hemos dado, ¿sí? En la resistencia de 5, el extremo inferior es 0, entonces sería simplemente Bx sobre 5. Y la de la derecha es una fuente de corriente, ya sé cuál es la intensidad, 8. Sume todas las corrientes, esto es 0. El supernodo, ¿qué ramas tiene? Tiene solo 2, ¿cierto? Una rama y 2. Entonces, 2 corrientes conforman la suma en el supernodo. La una está entrando al nodo, es la corriente de esta fuente. Y la otra, como es resistencia, decimos que sale del nodo. Entonces, en la suma voy a escribir positiva la corriente en la resistencia de 2. Se describe como By más 2Bx dividido 2. ¿Sí? Solo anoto el voltaje del nodo superior porque el inferior es 0. Y como entra la corriente de 1 ampere, negativo en la suma. Bueno, entonces fíjense que tengo 2 ecuaciones y solo 2 incógnitas. Ya no necesito de ecuación auxiliar. ¿Por qué? Porque el voltaje de control lo he marcado como voltaje incógnito. Bien, entonces simplemente quedaría resolver ese sistema. ¿Cierto? Voy a utilizar Photomat para eso. Ya tengo la solución. Bx dice que es menos 310 sobre 3. Ay, me gusta mal, ¿no?
Escribí mal la ecuación 2. Ahora sí. ¿Cuánto es eso? ¿Coincide con nuestra otra solución? Creo que no. En la anterior teníamos Bx igual a 12.4. Aquí tengo 13.5 casi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestro Bx? No sé qué pasó. ¿Alguien tiene idea de dónde está el error? ¿Qué creen que pasó? No encuentro ningún error.
encontré el error. ¿Está bien? No, no encuentro. ¿Dónde está esa diferencia? Hay una diferencia de 1 voltio, ¿no? No la encuentro. Peor todavía con BI porque me sale negativo. Bueno, algo. Disculpe, ¿puede volver a la anterior página o dispositivo? Ahí. También lo traté de realizar manualmente las iniciales. Y no hay explicación, ¿cierto? Menos 2 de X, 2 y X.
menos 5. Qué raro. Qué cosa rara. Bueno, déjenme revisarlo y lo discutiremos el día martes, no me queda otro. Ya, ustedes también revisen. Creo que en una de las dos soluciones hay algún errorcito que no estamos pudiendo advertir. No, porque es mucha diferencia, ¿sí? 6-7% más o menos, no puede ser. Eso no es atribuible a los decimales, ¿sí? Entonces hay que revisar eso. De todas maneras nos sirvió el ejercicio para plantear los modelos matemáticos, ¿sí? Pero ha dejado dudas respecto a ellos por el resultado. Bien, entonces nos estaríamos viendo el día martes. No olviden el práctico, es hasta el sábado. Todavía creo que no he creado el espacio para que lo suban, lo voy a hacer enseguida. De acuerdo, ingeniero. Bueno,